Cuando estaba comenzando a dar mis primeras consultas como psicólogo, recuerdo a un paciente que me dijo algo que me marcó profundamente. Yo no quiero que nadie me vea débil. Prefiero que piensen que soy duro, aunque por dentro me esté cayendo a pedazos. En ese momento entendí cómo funciona el ego, como una máscara. No se trata de quiénes somos realmente, sino de cómo queremos que los demás nos perciban. Muchas veces el ego nos convence de que protegernos con esa máscara nos da seguridad, pero al final solo nos aleja de los demás y de nosotros mismos. Hoy quiero hablarte de eso, del ego, de cómo nos engaña, cómo nos limita y cómo podemos aprender a relacionarnos con él de una manera más sana. Bienvenidos al episodio 11 de La Mochila. Hola, soy Eliezer Sanfiel Caro, psicólogo, locutor y creador de contenido. Y estoy de vuelta en esta nueva temporada de La Mochila. Aquí te compartiré herramientas, historias y reflexiones para que aprendas a escuchar, expresarte y conectar de forma auténtica. Así que toma tu mochila y acompáñame en este nuevo recorrido. Para entender mejor el ego, recordemos la historia de Narciso de la mitología griega. Narciso era un joven con muy buen físico que un día se inclinó sobre un río y quedó cautivado por su propio reflejo. Se enamoró de esa imagen sin darse cuenta de que era solo un reflejo y terminó consumiéndose en esa obsesión. De allí surge el concepto de narcisismo, esa dificultad para ver al otro porque estamos demasiado atrapados en nuestra propia imagen. El narcisismo no es otra cosa que el ego llevado al extremo, una fijación en la apariencia, en la validación externa, aunque eso nos aleje del amor, de la empatía y de los vínculos reales. En psicología, el ego no es algo malo en sí mismo, es una construcción que nos ayuda a tener identidad, a diferenciarnos del mundo. El problema surge cuando nos identificamos demasiado con esa imagen. Soy el que no falla, soy el que sabe, soy el que siempre tiene la razón. Entonces, cualquier cosa que ponga en duda esa identidad, la vivimos como una amenaza. Y el ego reacciona con justificaciones, cinismo, control o indiferencia. El costo es alto, nos aísla, nos pone a la defensiva y sobre todo, nos impide aprender. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a crecer si nunca reconozco mis errores? ¿Cómo voy a conectar si siempre estoy compitiendo o demostrando? El ego no es solo un concepto psicológico. Lo hemos visto reflejado en los cuentos desde nuestra infancia. En La Cenicienta, por ejemplo, las hermanastras sienten que la luz de ella, su bondad, su sencillez, su autenticidad, les resulta insoportable. En lugar de inspirarse, la critican, la desprecian y hacen todo lo posible por apagarla. En Blancanieves, el ego toma forma en la madrastra. Su obsesión con ser la más bella del reino la lleva a vivir pendiente allí de un espejo y cuando ese reflejo no confirma su superioridad, aparece la envidia, la rabia y ese deseo de eliminar a esa persona que brilla más. Y también tenemos el Rey León, ¿no? Lo vemos en Scar, un personaje incapaz de alegrarse por el liderazgo de Mufasa o la inocencia de Simba. El ego lo lleva a manipular, a mentir y a destruir porque no soporta que la corona no le pertenezca. Así que prefiere traicionar y controlar antes que aceptar su lugar y aportar desde allí. Lo interesante es que igual que en los cuentos, en la vida real siempre hay un personaje que encarna el ego. El que se siente amenazado por la luz del otro, el que critica y desestima, el que busca imponerse y controlar. Y si somos honestos, también hay momentos en los que somos nosotros quienes jugamos ese papel. Cuando envidiamos, cuando competimos en sentido, cuando nos cerramos a reconocer el brillo ajeno. Seguro te preguntarás, ¿de qué otras formas puedo yo identificar el ego en lo cotidiano, ¿no? Más allá para verlo en el otro, es para poderlo ver en nosotros mismos. En un trabajo que tuve, recuerdo claramente cuando le daba un feedback a una persona del trabajo. Le señalaba esas oportunidades que podía mejorar y apenas yo le empezaba a hablar me respondía, sí, ya, yo sé eso. Pero lo que pasó fue tal y tal cosa. Y ahí venía toda la justificación automática defensiva, ¿no? No había espacio para reconocer sus debilidades. Ese es el ego en acción. No escuchar, solo protegerse. También ocurre cuando alguien nos pide ayuda en algo sencillo y aparece esa voz interna que dice, pero ¿cómo es posible que no sepa hacer eso? Ese juicio silencioso, aunque nunca salgan palabras, también es ego. Y por supuesto, en las discusiones el ego se luce.
Nos aferramos a nuestra razón como si nos fuera la vida en ello. No escuchamos para comprender, escuchamos más para contraatacar. El ego no nos permite admitir que quizás la otra persona también tiene algo de verdad en su discurso. He visto otra forma en que el ego se manifiesta cuando alguien cercano brilla, cuando una persona tiene más competencias, más carisma o creatividad. En lugar de inspirarnos, muchas veces nos sentimos incómodos. Entonces llegan las críticas, los comentarios mordaces, las bromas disfrazadas de sarcasmo, o directamente se desestima el trabajo del otro o la opinión del otro. Algunos incluso prefieren ignorar sus aportes, no tener en cuenta su opinión, porque el ego no soporta perder protagonismo. Lo que busca es justamente mantener el estatus, aunque para eso tenga que apagar la luz de alguien más. El ego también se cuela en lo íntimo, como cuando nuestra pareja o un amigo nos señala un error y respondemos sí, pero es que tú también haces tal y tal cosa. Nos asumimos, desviamos. El ego no quiere quedar mal y por eso se defiende justamente atacando. También aparecen los momentos de vulnerabilidad, cuando atravesamos algo difícil y necesitamos ayuda, pero no la pedimos porque pensamos que eso nos hará débiles. Otra vez allí el ego disfrazado de orgullo. Así que quiero compartirte 3 claves para que podamos relacionarnos mejor con el ego. Número 1. Obsérvalo sin juzgarlo. El ego no es tu enemigo. ¿Ok? Reconócelo. Cada vez que notes ese impulso de justificarte, controlar o desestimar a alguien, solamente di en silencio: esto es mi ego protegiéndome. Ese reconocimiento ya te da un espacio de libertad. Número 2. Permítete la vulnerabilidad. Mostrar lo que sientes, admitir que no sabes, pedir ayuda. Eso la verdad es que no te quita valor. Al contrario, te conecta más con los demás. La vulnerabilidad es la medicina que el ego más teme porque nos vuelve auténticos. Número 3. Elige conexión sobre validación. En vez de buscar tener razón, busca comprender. En vez de querer impresionar, busca compartir. Cuando priorizamos la conexión, el vínculo, el ego se va haciendo cada vez pequeño y el ser auténtico se expande. Así que quiero compartirte además un ejercicio práctico. Cada día elige una situación en la que conscientemente practiques la humildad. Puede ser pedirle opinión a alguien de tu equipo aunque pienses que ya sabes la respuesta. También reconocer en voz alta algún error sin justificarte o simplemente agradecer cuando alguien te enseña algo que desconocías en lugar de sentirte incómodo o de competir con esa persona. El ego es como un disfraz. Puede servir en ciertos momentos, pero si nunca nos lo quitamos, terminamos perdiendo quienes somos de verdad. El mito de Narciso nos recuerda lo peligroso que es quedar atrapados en nuestra propia imagen. Lo que nos da paz y nos conecta con los demás no es demostrar que somos fuertes, inteligentes o exitosos, sino atrevernos a ser reales. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te resonó algo, compártelo y recuerda que no somos lo que el ego quiere mostrar, somos mucho más que eso. En mis redes sociales me encuentras como Eliezer Sanfiel. Y en el próximo episodio hablaremos de algo que todos enfrentamos. Y es salir de esa tan reconocida zona de confort. Esa zona segura que al principio nos protege, pero que con el tiempo se convierte en una jaula invisible. Exploraremos qué pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando esa zona, en vez de ser cómoda, comienza a sentirse incómoda. ¿Por qué nos quejamos tanto al intentar salir de ella? ¿Y qué podemos hacer para crecer sin que podamos quedar atrapados en el miedo? Así que nos escuchamos en el siguiente episodio.